Tabla de distribución de frecuencias, primera parte. Una tabla de distribución de frecuencias es un espacio donde es posible analizar un conjunto de datos obtenidos de una encuesta, con el objeto de ver el comportamiento en una situación o en un evento de tipo económico, social, político, deportivo, etc. El llenar una tabla de distribución de frecuencias implica aplicar 12 pasos de manera consecutiva. Veamos un ejemplo de cómo se lleva a cabo este trabajo. Las medidas siguientes representan las alturas de un conjunto de alumnos de una escuela preparatoria. Estos datos fueron obtenidos de una muestra de 22 alumnos. Con estos 22 alumnos, elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que se lleva a cabo es la aplicación de la encuesta. Esta aplicación de la encuesta se lleva a través de un cuestionario previamente diseñado por el encuestador. En este caso, se trata de ver cómo se comportan las alturas de los 22 alumnos de la escuela preparatoria. Al momento de aplicar la encuesta, vamos recopilando los datos, pero estos datos, en primera instancia, no se van a encontrar ordenados, ya que cada uno de los datos se va a ir anotando conforme se va aplicando la encuesta. Por lo tanto, se contiene aquí los 22 datos, pero todos fuera de orden. Una vez que se recopilaron los datos, lo siguiente es llevar a cabo la ordenación de los datos. La ordenación de los datos consiste en anotar los números de manera consecutiva, iniciando en el número más pequeño y terminando en el número más grande. La ordenación se puede llevar a través de columnas o bien a través de renglones. La forma de llevar el ordenamiento, sea por columnas o sea por renglones, no repercute absolutamente nada en los resultados. Por lo tanto, se tiene la libertad de hacer el ordenamiento en columna o en renglón. En este ejemplo, la ordenación de los datos se llevaron a cabo en columnas, obteniendo 5 columnas. Veamos cómo quedaron los datos ordenados. Primer columna, 1.43, 1.47, 1.48, 1.51, 1.52. Como es posible apreciar, los números van aumentando gradualmente. Columna número 2, 1.53, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58. Columna número 3, 1.61, nuevamente 1.61, 1.66, 1.69, 1.70. Columna número 4, 1.72, 1.73, 1.78, nuevamente 1.78, 1.81. Quinta columna, 1.82, 1.88.
Como se puede ver, hay algunos datos que se repiten. Normalmente esto pudiera suceder al momento de la recopilación de los datos. Aunque los datos se repitan, no se deben de eliminar. Todos los 22 datos se deben de considerar y deberán de quedar ordenados dentro de esta tabla. De esta manera es posible visualizar que el dato mayor es 1.88 y que el dato menor es 1.43. Paso número 2. Calcular el número de clases o el número de grupos. El número de clases o el número de grupos nos permitirá saber cuántos renglones vamos a utilizar en la tabla. En este caso, estamos considerando un total de 22 datos, ya que se encuesta una muestra de 22 alumnos. El número de clases se obtiene aplicando la raíz cuadrada al número total de datos, es decir, raíz cuadrada de 22, lo que nos da 4.69. Este resultado contiene número entero y números decimales. Por lo tanto, lo más recomendable es que este número se convierta en un número entero. De tal manera que 4.69 se va a redondear al número siguiente superior. Por lo tanto, 4.69 se convierte en 5. ¿Cuántos grupos vamos a considerar en la tabla? 5. ¿Cuántos renglones vamos a utilizar en la tabla? 5. Paso número 3. El paso número 3 consiste en calcular el ancho de clase o también llamado ancho de grupo. Esto es el tamaño de cada uno de los 5 grupos. ¿Cómo se calcula? Aplicando esta fórmula, en donde nos dice que el ancho de clase es igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido entre el número total de grupos o el número total de clases. Veamos la aplicación de la fórmula. Valor máximo menos valor mínimo. Como ya tenemos la tabla con los datos ordenados, es fácil apreciar que el valor máximo es 1.88 y que el valor mínimo es 1.43. Así que aplicando la fórmula sería valor máximo 1.88 menos valor mínimo 1.43 divididos entre el número total de clases o el número total de grupos o el número total de renglones. En este caso, 5. La operación se lleva a cabo de la siguiente manera. A 1.88 se le resta 1.43. Lo que dé de la resta se divide entre 5. De ahí obtenemos 0.69. Este resultado es aconsejable que se redondee a un número que termine en 0 o a un número que termine en 5. Esto por facilidad de conteo, como lo vamos a ver más adelante. Así que 0.09 se redondea al siguiente número superior, es decir, 0.10. Este dato se ha encerrado en un círculo porque este dato no lo debemos de olvidar. Ancho de clase o tamaño del grupo, 0.10. Paso número 4. Obtener
la unidad de variación. La unidad de variación va a depender de cómo estén escritos los datos que obtuvimos de la encuesta. Como se puede apreciar, aquí en esta tabla se contienen 22 números, pero cada uno de los números está compuesto de un entero y dos decimales. Los 22 números tienen esa característica. Veamos cómo se obtiene la unidad de variación tomando dos datos de la tabla. Vamos a tomar este dato, 1.66. Y también vamos a tomar este dato, 1.73. Y con ambos vamos a obtener la unidad de variación. El primer número, que es un entero, queda convertido en un 0. A continuación, se escribe el punto decimal, el cual no cambia. Se conserva el punto decimal. Después del punto tenemos un número decimal, que en este caso es el número 6, el cual también se convierte en 0. El último número decimal, que es un 6, se convierte en 1. Así que la unidad de variación obtenida con este dato nos queda como 0.01. Ahora, veamos qué sucede con otro dato obtenido también de la tabla, 1.73. El primer número es un entero, el cual se convierte en 0. Enseguida tenemos el punto decimal, el cual se conserva. Después del punto decimal viene un primer decimal, que es el número 7, el cual se convierte en 0. El último número decimal, que es un número 3, se convierte en 1. Por lo que la unidad de variación con este segundo dato no resultó la misma que con el dato anterior. Por lo tanto, podemos concluir que para cualquiera de los 22 datos, la unidad de variación será la misma. Por lo tanto, la unidad de variación va a quedar como 0.01. Este dato, junto con el ancho de clase, son dos datos que no se deben de olvidar. Paso número 5. Cálculo del límite inferior y del límite superior de cada uno de los grupos o de cada uno de los renglones. Para poder comenzar el llenado de la tabla, vamos a comenzar en esta celda de la segunda columna. La segunda columna tiene como encabezado límite inferior. Y lo primero que vamos a hacer es llenar toda esta columna. Para poder comenzar la tabla, debemos de seleccionar un número menor al número más chico de la tabla ordenada. Como se recordará, el número más chico de la tabla ordenada es 1.43. Por lo tanto, se propone comenzar con el 1.40, que es un número más chico que 1.43. Este número, quiero aclarar, no se encuentra en la tabla ordenada ni tampoco se calcula con ninguna fórmula. Simplemente es un número propuesto por la persona que está llenando la tabla, considerando que este número debe de ser un número más chico que el número más chico de la tabla ordenada.
En nuestro ejemplo, el número más chico es 1.43. Así que se escogió para comenzar 1.40. Este número que se propone para comenzar, de preferencia debe ser un número que termine en 0 o que termina en 5, por facilidad de conteo. Por lo tanto, comencemos la tabla escribiendo 1.40. A continuación vamos a ir llenando esta columna hacia abajo. Para ello hay que recordar un dato muy importante. El ancho de clase o el tamaño del grupo obtenido en el paso número 2 resultó 0.10. Por lo tanto, cuando llenamos la columna, simplemente al primer dato le sumamos 0.10. 1.40 más 0.10 nos da como resultado 1.50. Anotamos 1.50 en el segundo renglón. Ahora, para el tercer renglón, a 1.50 se le suma nuevamente 0.10, obteniendo como resultado 1.60, que se escribe en el tercer renglón. Para el cuarto renglón, ahora a 1.60 se le suma 0.10, obteniendo 1.70. Para terminar, a 1.70 ahora se le suma 0.10, lo que nos da 1.80. Así que al irle sumando 0.10 a cada uno de los valores, vamos a ir obteniendo el valor que va por debajo hasta terminar toda la columna. Con esto llenamos la columna del límite inferior. Veamos ahora cómo llenar la columna del límite superior. El procedimiento es el siguiente. Hay que recordar que la unidad de variación nos resultó 0.01. Por lo tanto, si a 1.50 se le resta 0.01, vamos a obtener 1.49. De ahí en adelante, para ir llenando los siguientes renglones, simplemente al primer número se le suma 0.10, obteniendo 1.59. Ahora, si a 1.59 le volvemos a sumar 0.10, obtenemos 1.69. Si a 1.69 se le suma 0.10, obtenemos 1.79. Y finalmente, si a 1.79 se le vuelve a sumar 0.10, obtenemos 1.89. De esta manera, hemos llenado la tercera columna con el encabezado límite superior.